Hola, buenos días. Noticias Cantera hoy se ha trasladado a un pueblecito cercano a Sabiñánigo. Quien no conoce a Yebra de Basa. ¿Y por qué Yebra de Basa? Pues en este pueblo de Yebra de Basa vive un hombre que hizo historia y sigue siendo historia de la agrupación deportiva Sabiñánigo. Me refiero a ese grande, a ese alto, a Gaby Arilla, al que tenemos a nuestro lado. Buenos días, Gaby. Hola, buenos días, Andrés. Historia de la agrupación deportiva Sabiñánigo. ¿Cómo se lleva eso? Bueno, pues bien, porque de momento estamos bien, pero en fin, ya con unos años. ¿Cuántos años ahora? Evidentemente. Pues hoy, este verano, cumpliré 72. 7-2. Sí, 7-2. ¿Y cuando empezaste en el Sabiñánigo, cuántos tenías? Pues tenía 18, 19. ¿Qué es lo que más y mejor recuerdas de aquella época? Bueno, pues muchísimas cosas, claro, porque yo cuando vino a ficharme el Sabiñánigo había tenido ya una época de mis inicios en Zaragoza, que yo entonces estudiaba y trabajaba en Zaragoza, y en el torneo de hostelería, que yo soy cocinero, como tú ya sabes. ¿Y buen cocinero? Bueno, y entonces me vino a fichar Cubero, que era el ojeador del Zaragoza, y me fichó y estuve jugando con el Real Zaragoza, estuve jugando el campeonato de España de aficionados en juveniles, y cuando nos eliminaron pasé a la plantilla del Aragón aquel año, claro, ya hace muchos años. Evidentemente. Entonces Cubero tenía intención de que yo siguiese la temporada siguiente ahí en el Zaragoza, en el Aragón. Pero claro, trabajando en hostelería era completamente imposible llevar hacerlo compatible con el fútbol, porque claro, cuando yo entraba a trabajar todos salían, los sábados y domingos yo trabajaba, etcétera, etcétera. Entonces me ofreció cambiar de oficio, o sea, dejar la hostelería, y ellos me proporcionaban otro oficio, bien carpintero, bien en un banco, bien en donde fuese. Claro, en aquellos tiempos eran evidentemente otros tiempos. Yo llamé a mi padre desde Zaragoza aquí a Yebra, porque mis padres vivían aquí en Yebra, preguntándole qué le parecía. Y mi padre se puso ya como un oso, porque ya no había dejado los estudios, no había querido seguir los estudios, hice el bachiller elemental, y me dijo pues que en fin, que ni hablar, que ahora que estabas trabajando, que cómo vas a dejar, que tal, que cual. Bueno, total, que no estaba de acuerdo. Que no estaba de acuerdo, y opté por dejar, o sea, por seguir trabajando en hostelería y tal. Y entonces se enteraron Chut y Manolo Sanz, los que estaban entonces en la directiva, en la directiva del Sabiñánigo, se enteraron por mediación de Ara, que escribía en el Heraldo de Aragón. Periodista, sí, del Heraldo de Aragón, sí. Escribía, y creo que por mediación de él se enteró de que, bueno, pues que yo me había desvinculado ya con el Aragón, y entonces vinieron a buscarme. Y bueno, pues eso es lo que más recuerdo de aquella época. ¿Qué año era ese? Pues yo creo que era el año 71, no estoy seguro, 71 72, más bien creo que en el 71. O sea que con 18 años, antes de la mili, fichaste por el Sabi. Sí, claro, sí. Yo cuando bajé, o sea, cuando me sortearon en la mili, entré en el año 73 y yo ya jugaba en el Sabiñánigo. Pues rompiste la inercia del Sabiñánigo, te ficha para golear y resulta que te vas a la mili. Bueno,
Coincidió, claro, eso era obligatorio y coincidió, como te comentaba antes, el tema este y bueno, pero en fin, luego cuando volví de la mili pues seguí hasta el año 81, 82 que creo que ya me retiré del Sabiñánigo. 10 años en el Sabi estuviste. Sí, 9 o 10 años, sí. ¿Cómo recuerdas aquel partido de Copa con el Zaragoza con empate a 0 en la Corona y 6-0 en la Romareda? Bueno, pues aquello lo recuerdo porque entonces yo estaba trabajando en el Hotel La Pardina de cocinero. Entonces recuerdo que el Zaragoza estuvo hospedado allí, se quedaron a hacer noche allí y recuerdo que al día siguiente en el Heraldo de Aragón salía una crónica que decía: el delantero centro del Sabiñánigo da de comer a los jugadores del Zaragoza. ¿No les habrá puesto jalapa? ¿Eso decía? Sí, así. Buena memoria, ¿no? Sí, recuerdo perfectamente. ¿Y le pusiste jalapa o no? No. Qué broma. No, hombre, ya, evidentemente. Y luego recuerdo, pues bueno, que había jugadores importantes en el Zaragoza. Estaba Antich, yo jugaba de delantero centro en el Sabiñánigo y me marcaba un chico del Santander, no recuerdo ahora el apellido. Es igual, pasa. Bueno, sí. Pasa, no pasa. Bueno, sí. Y bueno, pues eso, en la Corona estaba. ¿Arrúa? No, ¿Estaba Arrúa? No, Arrúa no. Estaba así conocido Santich y bueno, un equipo muy bueno en aquellos tiempos, evidentemente. Me acuerdo de la jugada que hizo Antich en un córner, cómo sacó la pelota por encima del delantero, del Sabi, que estarías tú por ahí cerca, supongo. Sí. Bueno, lo que pasa que claro, entonces ellos era un campo de arena, de tierra, entonces pues claro, ellos no se encontraban muy cómodos ahí, eran más técnicos y nosotros pues con el empuje y tal pues logramos empatarles. Y estuvimos a punto hasta de ganarles, pero claro, evidentemente el partido de vuelta en la Romareda, pues bueno, yo no bajé porque claro, ya se suponía de que nos iban a golear y no pedí permiso en el hotel para bajar porque era innecesario. Aquel equipo del Sabiñánigo marcó mucha historia y a Vilanova, que era un gran portero, ¿esto que no le fastidiaría recibir 6 goles en la Romareda? Sí, claro, hombre, a todos, porque a nadie le gusta perder, evidentemente, pero en fin. ¿Qué jugaba contigo? ¿Te acuerdas de algún nombre? Yo sé que los tienes en un álbum, pero así por recordar alguno. Bueno, ahora. Pues jugaban los Paradís, pues Fran, Muro, Vilanova de portero. Y no sé, pues varios más. Creo que jugaba, no sé si estaba todavía Núñez, que estaba en Gravelinas. Qué gran recuerdo de ese chaval, ¿eh? Y estaba otro chico también militar, se llama Rodríguez. En fin, bueno, teníamos un equipito arreglado. Además creo que entonces ya habíamos subido a tercera división y teníamos un equipo bastante arreglado. Hicisteis cátedra de dejar al Sabiñánigo en tercera para luego el Sabi jugar hasta 3 promociones de ascenso. Sí. Sí, claro, lo que pasa es que claro, anteriormente habíamos tenido que luchar porque yo recuerdo, yo cuando fiché con el Sabiñánigo jugamos en preferente y recuerdo que a los 2 años o 3 de estar en el Sabiñánigo hicieron la reestructuración de la tercera división y entonces los 5 primeros de preferente subían a engrosar la tercera división de entonces. Y sí que recuerdo que el partido clave lo jugábamos contra el Endesa de Andorra, en Teruel, aquel partido que lo teníamos que ganar para quedar entre los 5 primeros
y recuerdo que ganamos 3-5 o 3-4 en Andorra. 9 goles en un partido. Sí, fue un partido, locura, ¿no? fue un partido, vamos, que yo lo recuerdo mucho. Jugaba a mi lado, además del resto, Sierra, no sé si Sí, te acordarás con él, Sierra. que marcó 2 o 3 goles. ¿Y tú cuántos marcaste? Y yo no recuerdo si marqué alguno, no lo sé. Sierra sí que sé que Tú marcó. estabas para recibir las patadas, seguramente. Bueno, sí, estaba ahí un poco No, de... porque te marcaban bien, ¿eh? Sí, Te agarraban por todo. Bueno, es que era el hombre choque, digamos, del Sabiñánigo. Y luego se aprovechaban los compañeros, como Exactamente. los Paradís, Sierra y todos los que estuvieron, se aprovechaban de los rechaces, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese partido fue muy importante porque ganándolo subimos a tercera división y luego ya es cuando vino todo esto que dices tú de los partidos de promoción, etcétera, etcétera. Pero claro, yo para mí lo más importante fue el ascenso a tercera división. De las temporadas que estuviste en Sabiñánigo, ¿recuerdas alguna de ellas? ¿Cuántos goles marcaste? ¿Cuál fue la que mejor te fue con el gol? Pues no sé, pero yo recuerdo que de por lo menos 3 años me quedé máximo goleador del Sabiñánigo. Bueno, jugaba de delantero centro y era lógico. Pero creo que 3, sí, por ahí tengo algún trofeo todavía de máximo goleador, ya te digo, durante 2 o 3 temporadas en el Sabiñánigo. Sí. ¿Se marcaban más goles que ahora? Bueno, se jugaba de otra manera. Era el campo de tierra, pues era diferente, el balón botaba mucho, en la Corona sobre todo. Hacía viento, la portería de abajo, que era donde más silbaba. Delante de los vestuarios, sí, Delante de los vestuarios, pues el balón botaba mucho y había que estar muy atento pues para enganchar y tirar fuera del área. En fin, bueno, ya. Sí. Yo sé que te temían las defensas cuando venías con el balón controlado y venías de frente. Yo creo que se apartaban en alguna ocasión alguno de ellos. No creas que tanto, porque eran tíos. Luego, sobre todo, cuando jugamos ya en tercera división, que empezamos a jugar con los equipos vascos y tal, eran fuertes y eran... ¿Cuántos años jugaste con los equipos vascos? Bueno, pues desde que subimos a tercera división, pues sí, estuve 2 o 3 años en preferente, el resto ya fue en tercera división jugando con los equipos vascos. Ahí está la pregunta, ¿cuánto cambió la categoría por la tercera y por los equipos vascos? Porque los vascos no es que tuvieran técnicamente maravillas, pero eran muy fuertes físicamente. Eran muy fuertes y muy nobles. Ajá. Y muy nobles. Eso lo comentábamos mucho porque, o sea, entre nosotros los jugadores, la diferencia fue tremenda porque así como jugando en Aragón, en preferente, bueno, pues llegabas a Monzón, Barbastro, Binéfar, Roble, yo que sé, todos estos pueblos, siempre había follones, encontronazos, te trataban, te insultaban, no en todos los sitios, pero sí en muchos de ellos, cuando había jugadas conflictivas, etcétera, etcétera. Sin embargo, recuerdo perfectamente que cuando llegamos a jugar a los pueblos de estos de vascos, Mutriku, Arenas de Guecho, la Real Sociedad, montones de equipos. Allí hasta nos aplaudían las jugadas bonitas, o sea, cuando marcábamos un gol bonito y tal, o sea, nos aplaudían, y eso yo desde luego en preferente en Aragón nunca lo había notado. Sí, fue una diferencia tremenda. Y además pues había mucha lucha, eran fuertes como tú dices, pero eran muy nobles, se jugaba de otra manera. Si tuvieras que repetir en una segunda vida, ¿qué parte de tu vida, naturalmente deportiva, volverías a realizar? Bueno, todo lo que he hecho, lo he hecho a gusto, evidentemente. Lo que siempre me ha quedado la espinita de no haber seguido en el Aragón hasta ver, porque
llegar a estar fichado con el Aragón pues era difícil, ¿no? Porque había mucha gente, mucha competitividad, y en aquellos tiempos yo me acuerdo que el Aragón tenía un equipazo. Yo recuerdo que el año que dejé yo, que fiché por el Sabiñánigo, aquel año recuerdo que jugaba en el Aragón Izcoa, Fontenla, Planas, Bustillo, que al año siguiente pasaron todos al primer equipo del Zaragoza. Y todos llegaron a profesionales. Y todos llegaron a jugar, bueno, y Bustillo llegó a internacional, fichó por el Barcelona, etcétera, hasta la que se lesionó y jugó en la selección española y fueron jugar. Pues siempre me ha quedado la espinita de saber si yo hubiese llegado, no sé si a estos términos, pero siempre me quedó la espinita esa de no haberlo intentado. Bueno, pero ellos llegaron y estaban a tu altura, ¿por qué no tú? Bueno, sí, claro, evidentemente, por eso te digo que el estar fichado y estar metido ya y entrenar con todos ellos en la ciudad deportiva del Zaragoza, que claro, no tenía nada que ver con las instalaciones que teníamos en Sabiñánigo. Claro. Entonces ahí era muchísimo más fácil el progresar y el llegar a cotas más altas, porque estabas totalmente controlado en todos los aspectos, en fin, había muchas más posibilidades. ¿Cuántas veces lo has soñado eso? Hombre, soñarlo no, pero pensarlo muchas, y sobre todo cuando hablo así de esto, pues me viene al recuerdo todo y claro, evidentemente, pues eso lo he pensado muchas veces. Yo en estos momentos, bueno, sí que podrías dar un consejo a esta gente joven que llega al fútbol. Desde tu punto de vista, veterano, experto, ¿qué le dirías a esta gente joven que forman hoy el fútbol base de Sabiñánigo? Bueno, pues la verdad es que yo me he desvinculado mucho, porque desde que dejé de jugar en el Sabiñánigo, pues por motivos de trabajo, etcétera, etcétera, me he desvinculado ya mucho y no lo sigo encima, pero en fin, sobre todo pues que tengan mucha esperanza y sobre todo pues que se diviertan jugando, jugando se diviertan. Evidentemente llegar a profesional y al llegar a vivir de fútbol pues es cada vez más complicado, porque hay mucha competencia y claro, los jugadores que jugábamos o juegan ahora en los pueblos, en una capital, pues chicos como ellos y de su edad hay multiplicado por 3 y por 4. Claro. Hay mucho, tienes que ser unas condiciones muy buenas y tener mucha suerte pues para poder llegar a fichar por un club de segunda o primera división, evidentemente. Y hacer terminar esa anécdota que me has contado de tu tía que te defendía en un campo porque el público te decía que eras viejo con 18 años. ¿Cómo fue eso? Bueno, ya sabes, aquí eso fue en la Romareda, creo que fue el primer partido que jugué con el Sabiñánigo. Y bueno, pues entonces había mucho más forocismo que ahora, creo yo. Entonces pues yo recuerdo que mi tía, con la que vivía yo en Zaragoza, vino a verme a la Romareda aquel partido, y claro, pues un agente del público, no sé, una falta o no sé qué, viejo, no sé qué, que sois unos viejos, no sé qué. Y mi tía, que estaba ahí viéndolo, decía, se enfrentó con él, pero ¿cómo le puede llamar viejo? Pues si no ha ido a la mili aún, pero usted, pero ¿qué habla? ¿Va borracho? No sé qué, en fin, bueno, cosas así, sí. Entonces pues había también, claro, los partidos que jugábamos con el Sabiñánigo, tanto en Zaragoza como en el barrio Oliver. En el barrio Oliver me acuerdo que ahí había una hinchada muy, igual que en cualquier pueblo de aquí de la provincia de Huesca, entonces también había sus cosas. Pues Gaby, un placer poder hablar contigo, volver a recordar aquellos años que son historia, es historia del Sabiñánigo y tú eres historia del Sabiñánigo.
Sabiñánigo. Pues Sí. me alegro mucho que estés en perfectas condiciones. Ahora no te recomiendo que vayas a jugar con el Sabia ahora. No, evidentemente ahora no estamos para esos trotes ya. Pero entrenando, quién sabe. Bueno, no. Que no sí que te- también haces tus facetas en el fútbol sala. Bueno, O sí, hiciste, ¿no? bueno, sí, hombre. Luego cuando ya me desvinculé del Sabiñánigo, pues aún seguimos jugando ahí en la Peña La Boina, fútbol sala. ¿Y también baloncesto? También jugamos en baloncesto, pero en fin, yo era muy malo para eso. Gaby, muchas gracias. Un placer hablar contigo y nos seguiremos viendo, ¿no? Igualmente, Supongo. Andrés, ya Mientras sabes. la vida siga, hay que seguir con ella. Ya sabes, aquí en Yebra estamos muy tranquilitos, muy bien, podéis venir cuando queráis. Pues ya vendremos, no te preocupes. Vale, encantado. Muchas gracias. Igualmente a ti.